Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. A esta hora nos acompaña Edgar Zambrano, el diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad, pero además presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad. Bienvenido una vez más a Entrevista Venevisión. Gracias, buenos días. Queríamos empezar pulsando un poco su opinión en relación con la decisión que tomó ayer el Tribunal Supremo de Justicia de declarar la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Bueno, lamentablemente el país hoy tiene un tribunal ajeno a la realidad política nacional, pero con una particularidad: es un tribunal espacial, es un tribunal encapsulado, es un tribunal que vive en una burbuja. Pretende hacer política ignorando la política. Esto es una decisión que no tiene absolutamente nada que ver con el fondo, el contenido, la intencionalidad, el espíritu de esa ley. Esto es una ley que no tiene nombre ni apellido. Es una ley para los venezolanos, es una ley para pacificar, para reencontrar al país. Es una ley dentro de la cultura del perdón, para articular el perdón, como lo expresó en su homilía del domingo de resurrección el Papa Francisco. De manera que cuando un tribunal cumple instrucciones de un partido político o cumple instrucciones de un poder, renunciando a su autonomía, al deber ser como poder del Estado, pues simple y llanamente estamos ajenos a la realidad que vive el país. La sociedad política venezolana reclama esta ley, una ley necesaria, una ley para replantear el diálogo entre los venezolanos, una ley que nos va a permitir desactivar la polarización y el mensaje de instigación al odio que permanentemente siempre nos llega del lado del sector oficial. De manera que nosotros pues condenamos esta decisión porque es una decisión ajena a la realidad política venezolana. Ahora, ¿qué viene ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué posición va a asumir la Asamblea Nacional ante este dictamen? Bueno, nosotros decretaremos la ley como poder autónomo e independiente. Dentro de las facultades del protocolo constitucional decretaremos la ley, porque el tribunal sustenta la pirámide de su decisión, es que esto es una ley antidemocrática que renuncia al principio del Estado social, de derecho y de justicia, y está ignorando los otros valores, los otros principios que están fundamentando el contenido de la ley. La ley cumplió exactamente con todo el protocolo constitucional. Es una ley que no ignoró bajo ningún aspecto ninguno de los pasos dentro del proceso de formación de las leyes. Las consultas públicas, su primera discusión, su segunda discusión, cumplió exactamente la metodología que está implícita en la norma para el proceso de formación de las leyes. Es una ley ajustada a derecho, pero es una ley que más allá del estricto derecho del imperio de la ley, es una ley de carácter político, porque se trata del perdón de actividades políticas, de actos desarrollados mediante la activación de los derechos políticos y las garantías constitucionales de unos ciudadanos que decidieron activar la réplica constitucional ante la deficiencia de las políticas públicas. Y eso es perfectamente legítimo y es constitucional. De manera que este es un tribunal que ignora la realidad venezolana. Ahora, diputado, la paz parte de la erradicación de la violencia, de la erradicación de la disputa que está basada en la violencia. Y hemos visto entonces en este momento país donde los tres principales poderes, los cuatro poderes, están en una especie de confrontación. Y que el juego prácticamente está cerrado. El tribunal dice una cosa, el ejecutivo dice otra, el poder legislativo, el poder moral. ¿Cómo llegar a ese consenso? Escuchábamos ayer al presidente Nicolás Maduro hablar de la conformación de una comisión de la verdad que estaría presidida por el vicepresidente Isturiz y por Samper para llegar a acuerdos. ¿En qué país del mundo desarrollado, civilizado, en esas sociedades inteligentes, observamos una confrontación entre los poderes? No existe. Pueden existir diferencias que, de acuerdo a nuestro propio protocolo constitucional,
se solucionan mediante la cooperación e interrelación entre los poderes. Pero una diatriba pública, un desconocimiento público, no le hace absolutamente ningún bien a la democracia, no le hace ningún bien al gobierno, no ayuda a la política de reencuentro entre los venezolanos. Ahora bien, allí está la institución del diálogo. El diálogo es el mecanismo más expedito para resolver la crisis política del país. Los países más avanzados, repito, tienen en el diálogo una política de Estado. Se ejercita mediante los acuerdos entre el gobierno y la oposición y la alternancia que regularmente se da en estos países avanzados. Bueno, ¿por qué nosotros no cultivamos ese diálogo? Un diálogo sincero, un diálogo honesto, un diálogo con una política definida, con una agenda definida ante los venezolanos, con puntos a fecha de término que nos permita rendir cuenta al país del avance de estas conversaciones. Es la palabra, el instrumento que nos puede permitir activar los mecanismos de reencuentro, de coadyuvar la solución de los distintos problemas que vive el país, el drama que vive la población venezolana, por ejemplo, en el tema económico, pero igualmente el drama que viven los venezolanos en cuanto a su seguridad ciudadana. Pero retomando el tema de la ley de amnistía, nuestros prisioneros, nuestros exiliados, los muchachos que permanecen en los sótanos del SEBIN, que deberían estar en las aulas formándose para el futuro, necesitan una esperanza, necesitan una ventana, y todas las ventanas que se presenten, todas las ventanas que sean necesarias atender para lograr el fin último de la liberación de los prisioneros, el regreso de los exiliados a la patria, la liberación de todos nuestros muchachos, pero también el cese de la persecución judicial, la criminalización de la política en Venezuela, pues hay que hacer todo el esfuerzo. Y allí está el diálogo. El diálogo no tiene fecha de término. El diálogo es permanente. Claro, pero el diálogo requiere de un reconocimiento de las partes. Y vemos en los discursos de todos los sectores que, por ejemplo, hay un pronunciamiento del TCJ que ustedes lo califican de un atropello a las acciones del legislativo. Hay sectores de la oposición que están solicitando la salida del presidente de la República, Nicolás Maduro. Pareciera que no hay un reconocimiento sincero. ¿De dónde parte la sinceridad para poder lograr sentarnos todos en una mesa y entre todos lograr el consenso para la salida del país? Bueno, pero aquí tenemos también que entender, en primer lugar, que el gobierno es hipersensible. Es perfectamente natural y lógico que en cualquier sociedad democrática se le pida la renuncia al presidente de la República. Y para eso existe un mecanismo. Eso no es ni golpismo, eso no tiene absolutamente nada que ver con la estabilidad política de la nación. Es una conducta política frente a una acción política del gobernante. Si el gobernante no lo está haciendo bien, la obligación de los electores y de quienes tienen la vocería política es reclamar su renuncia. Eso es una incidencia en la vida política del país. Ahora, todos tenemos que atender, tanto gobierno como oposición, el llamado de la sociedad venezolana. Los venezolanos votaron en diciembre por una propuesta de paz. Nuestra primera y la más fuerte de las políticas que implementamos como programa de gobierno legislativo era la ley de amnistía. Y esa ley de amnistía hoy es un hecho. Ahora el gobierno tiene que mostrar voluntad política y democrática para sentarse a conversar, precisamente reconociendo las partes. El reconocimiento del otro es fundamental para entender el criterio de éxito que puede tener un diálogo eficiente. Y ese reconocimiento del otro parte por dos premisas fundamentales. La oposición reconocer que existe una sociedad, un grupo de venezolanos que se denominan el chavismo o el PSUV, que son una realidad, que están allí
y ellos entender que existe una oposición que es una realidad y está haciendo política en el país. Pues bueno, esas dos realidades, esos dos espacios de la sociedad venezolana tienen que sentarse a conversar, y para ello tiene que privar ese reconocimiento que es necesario, que es fundamental y que es lo inteligente para evitar males mayores, para evitar que el país entre en una confrontación de otros decibeles. Diputado, se nos acabó el tiempo, nos quedaron varios temas en el tintero, que sirva esto para poderlo invitar en una próxima oportunidad para seguir conversando. Muchísimas gracias, adelante. Nos acompañó Edgar Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Gregorio, regresamos contigo.